La Cuaresma es la renuncia que nosotros hacemos, la opción que nosotros hacemos, siguiendo la renuncia y la opción que Jesús hizo, siendo tentado por Satanás en el desierto, y después de esa renuncia es el sentido del camino que iniciamos. Podemos decir que la Cuaresma entonces es un camino que empieza con la tentación y con la opción libre por Dios, en lugar de la opción libre por Satanás, y continúa hacia la resurrección. Este es un poco el sentido con el que me gustaría que viésemos la Cuaresma. Voy a hablar fundamentalmente en la sesión de esta mañana de las tentaciones, puesto que la resurrección queda más bien para otro tiempo litúrgico, ¿verdad? Voy a leer el texto de Lucas, que es el que nos toca este ciclo litúrgico. Según el evangelista Lucas dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, se alejó del Jordán y se dejó llevar por el Espíritu al desierto durante 40 días, mientras el diablo lo ponía a prueba. En este tiempo no comió nada y al final sintió hambre. El diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Le respondió Jesús: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó a lo alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. El diablo le dijo: te daré todo este poder y su gloria, porque a mí me lo han dado y yo lo doy a quien quiero. Por tanto, si te postras ante mí, será tuyo. Le replicó Jesús: está escrito, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. Entonces lo condujo a Jerusalén, lo colocó en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles para que te guarden y te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Le respondió Jesús: está dicho, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Concluida la prueba, el diablo se alejó de él hasta otra ocasión. Lo primero que conviene saber sobre este fragmento del Evangelio que acabo de leer de Lucas es cuáles son sus dos escenas inmediatamente anteriores, y son el bautismo y la genealogía de Jesús. ¿Por qué? Porque esto nos sitúan, en primer lugar, ante el significado profundo que va a tener este acontecimiento, esta tentación de Jesús en el desierto. Primero, Jesús ha sido bautizado en el Jordán, donde se ha revelado la verdadera identidad de Jesús. Jesús es el Hijo del Padre, el amado, aquel al que hay que escuchar. Es, en definitiva, la revelación de la identidad mesiánica de Jesús. Y después, en el Evangelio de Lucas, viene la genealogía de Jesús, una genealogía que enlaza a Jesús con Adán. Es una genealogía en la que Jesús se presenta como descendiente de los hijos de Adán. De manera que lo que Lucas trata de decirnos, podemos asumirlo así, es: mirad, este es uno de la humanidad, pero no es uno cualquiera de la humanidad, es aquel que representa a la humanidad en su conjunto, es aquel que es la cifra, que es el recreador de la humanidad. Si con Adán se inició un proyecto, ese proyecto con Jesucristo se renueva, se va a hacer nuevo, se va a hacer diferente. Donde Adán cayó, Jesucristo no caerá. Y entonces vienen inmediatamente después las tentaciones, que nos sitúan frente a esta perspectiva. En las tentaciones se pondrá a prueba el modo en el que Jesús es Mesías, tal y como ha sido proclamado en el bautismo, y se pondrá a prueba también la humanidad entera, que anteriormente ha desobedecido a Dios, que anteriormente, siendo tentada, ha sucumbido a la tentación, pero que ahora en Jesús esa humanidad va a resistir esa tentación. A Jesús lo arrastra al desierto el Espíritu. Es el mismo Espíritu que ha recibido en el bautismo el que mueve a Jesús a ir al desierto. Esto significa que la tentación del desierto no es mala. No puede ser que el Espíritu haya movido a Jesús a algo malo. Más bien al contrario. De hecho, si os fijáis en el Padre Nuestro, nosotros no decimos líbranos, Señor, de la tentación. Lo que decimos es líbranos de caer en la tentación.
La tentación no es mala, porque pone al ser humano frente a su disyuntiva fundamental, que expresada según este texto es la opción por Dios o la opción por el diablo. Al seguidor de Jesús o el seguidor de Jesús tiene siempre que ponerse frente a esta disyuntiva. Por eso es el Espíritu el que lo mueve, el que mueve a Jesús a que tome esa opción. Lo enfrenta a esa opción para que él libremente decida qué camino quiere elegir. Es interesante también que el diablo no niega por principio la identidad de Jesús. En las tentaciones el diablo no le dice a Jesús: tú no eres el Mesías, tú no eres el Hijo de Dios. Le dice: de acuerdo, tú eres el Mesías, eres el Hijo de Dios. Y si lo eres, tienes que hacer estas cosas y estas otras. El diablo no está intentando que Jesús renuncie a su mesianismo, renuncie a su obligación. El diablo lo que está intentando es que Jesús cumpla con su obligación de una manera equivocada, de una manera errónea. El diablo lo que quiere es que Jesús decida libremente, pero que decida mal, que decida optando por lo que está mal. Naturalmente lo hace intentando engañarle, lo hace intentando hacer que cosas que son malas aparezcan ante sus ojos como cosas buenas, como veremos. La tentación de Jesús, en el fondo, como vengo diciendo desde el principio, es la tentación de la humanidad entera y la tentación de todos y cada uno de los cristianos. Pero también es la tentación, como intentaré poner de manifiesto, especialmente de las personas consagradas, de las personas que han decidido el camino de la vida consagrada como seguimiento a Jesús. Las tentaciones, desde esta perspectiva que os estoy exponiendo, no son algo evitable, más bien es una necesidad, puesto que se trata, como os decía, de la necesidad que todo creyente tiene de optar en un determinado momento de su vida y después de optar libremente por Dios. La referencia al desierto también es clara. Ya conocéis de sobra el significado de los 40 años, de los 40 días, de las 40 jornadas que aparecen a veces también en la Escritura. Los 40 años, 40 días, 40 jornadas de la Escritura son siempre el tiempo en el que acontecen en la Escritura las cosas relevantes. 40 años es el tiempo más o menos de una generación y es el tiempo en el que el ser humano es capaz de iniciar y concluir algo. De ahí el simbolismo de los 40 días. También hay que tener en cuenta que en el desierto el pueblo de Israel fue tentado, de manera que esta tentación de Jesús hace referencia también a esa otra tentación que el pueblo de Israel sufrió durante el desierto en el camino hacia la tierra prometida. Si antes dije que donde Adán había fracasado, Jesús iba a triunfar, con el pueblo de Israel ocurre lo mismo. Donde el pueblo había fracasado, Jesús va a triunfar. Vamos a ver que existe constantemente este paralelismo entre las tentaciones de Jesús y las tentaciones del pueblo de Israel en el desierto. Vamos ya sin más dilación a cada una de las tentaciones. La primera tentación, os he puesto ahí en el papel como título la disyuntiva que creo que se plantea en esta tentación. La conversión de una piedra en pan o la pobreza de los que confían solo en Dios. Bueno, naturalmente esto que yo voy a hacer aquí es una interpretación de la Escritura. La Escritura tiene muchísimos más significados y se pueden decir también muchas otras cosas muy válidas. Pero esta es la orientación que yo le he dado para que la Escritura nos pueda hablar en este tiempo de Cuaresma, en este año de la misericordia. La conversión de una piedra en pan o la pobreza de los que confían solo en Dios. La primera tentación nos habla de algo aparentemente sencillo. Jesús ha pasado 40 días sin comer y siente hambre. Es algo natural. Entonces el diablo se le aparece y le dice: si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Parece algo inocente, algo que no tiene mayor relevancia. Podríamos pensar, bueno, ¿qué problema hay? Que Jesús, dado que tiene ese poder, convierta una piedra en pan y coma, puesto que tiene hambre. Y en mitad del desierto nadie le está viendo, no supondría ningún escándalo ni nada por el estilo. Pero detrás de esta inocencia aparentemente superficial se esconde una tentación
muy profunda que el propio Jesús sufrió y que cualquier cristiano, y en especial cualquier consagrado, sufre después. Y es la tentación del tener, la tentación de no poner nuestra confianza en Dios, sino poner nuestra confianza en las cosas que tenemos, en las cosas que poseemos. Ya el pueblo de Israel había caído en esta misma tentación. El libro del Éxodo nos cuenta que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto era alimentado por el desierto con el maná. Dios hacía caer el maná del cielo para que el pueblo se alimentase todos los días, porque Dios había prometido a su pueblo que iba a cuidar de ellos en ese camino del Éxodo. Surge una tentación similar a la de Jesús, porque hay algunos israelitas que quieren empezar a acumular ese maná. Quieren empezar a guardarlo, no vaya a ser que. El problema no es de suyo guardar el maná. El problema que hay de fondo en esta cuestión es que el maná es un símbolo de la providencia de Dios. Dios había decidido o había optado por ser providente con su pueblo, y el pueblo de alguna manera no se fía de esta providencia de Dios. Y pensando, bueno, vamos a recoger maná hoy, no vaya a ser que Dios no nos lo dé mañana, se ponen a guardar el maná, con el enfado consiguiente de Moisés y el enfado consiguiente del mismo Dios. La cuestión que hay en el fondo de esto aparentemente sencillo de acumular el maná es, en definitiva, si nos fiamos de lo que ha dicho Dios o no nos fiamos de lo que ha dicho Dios. Podemos comprender que el maná es un símbolo de todas las cosas materiales que necesitamos para la vida. Es cierto que el ser humano, para vivir, necesita comer. En una sociedad como la nuestra, necesita cierto dinero, cierto nivel económico. Necesitamos un montón de cosas, necesitamos vestirnos, necesitamos cosas para sobrevivir, a un nivel incluso puramente biológico. El ser humano tiene esas necesidades básicas que debe satisfacer. Jesús mismo, nos dice el texto, sintió hambre en el desierto. No es nada extraño. La tentación en la que no debemos caer no es la de prescindir, en la de prescindir de esas cosas. Prescindir de esas cosas no es para nosotros una opción. Sencillamente las necesitamos. Pero lo que sí podemos es evitar convertir esas necesidades que tenemos en un valor supremo en nuestra vida, en un valor que esté por encima de todo lo demás, por encima incluso de la palabra de Dios, por encima de lo que Dios nos ha dicho y de lo que Dios nos ha prometido. Lo que el diablo le está diciendo a Jesús es: tienes hambre, necesitas alimentarte, eres un ser humano, pero dado que eres también el Hijo de Dios, transforma esta piedra en pan y come. Jesús, sin embargo, sabe que Él no es Hijo de Dios para satisfacer sus propias necesidades, porque no es su propia necesidad lo que Él ha puesto como valor supremo de su vida. Es más, Jesús sabe que lo único que el cristiano, que lo único que el Hijo de Dios, que lo único que el seguidor de Jesús necesita para satisfacer esta vida es, en el fondo, la confianza en Dios. La confianza en ese Dios que nos ha dirigido su palabra. De ahí la respuesta que Jesús da al diablo. Desde esta perspectiva cobra todo su sentido, porque Jesús le cita la Escritura, le cita el libro del Deuteronomio, donde dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí vemos claramente que la cuestión es entre el poseer o el fiarse de la palabra de Dios. El mismo Jesús exhorta en varias ocasiones a sus discípulos a adoptar esta actitud. Cuando les previene, por ejemplo, en la parábola del necio, que se ha dedicado a acumular en sus graneros y a que, sin embargo, ese mismo día se le va a pedir la vida. O también en ese otro momento del Evangelio de Lucas, cuando dice: no andéis angustiados por la comida para conservar la vida, o por el vestido para cubrir el cuerpo. No andéis buscando qué comer o qué beber, no os angustiéis. Todo esto son cosas que busca la gente del mundo. En cuanto a vosotros, vuestro Padre sabe lo que os hace falta. Basta que busquéis su reino y lo demás os vendrá por añadidura.
Jesús no está negando que sus seguidores vayan a tener estas cosas. Lo que está diciendo es que no deben convertir esas cosas en su preocupación fundamental. Está diciendo más. Está diciendo que aquellos que se preocupen por el reino tendrán por añadidura estas cosas. No es, insisto, que no haya que satisfacer esas necesidades materiales, pero lo que no tenemos que hacer es darles nuestro corazón. Hay otro momento del Evangelio de Lucas en el que dice Jesús: donde tienes tu tesoro, allí tienes tu corazón. ¿Qué cosas son las que atesoramos? ¿Qué cosas intentamos guardar como ese maná que nos dan confianza? ¿En qué cosas estamos poniendo nuestro corazón? ¿Estamos realmente confiando en la palabra de Dios o estamos confiando en esas cosas que, como aquel necio que guardaba, pensamos que nos van a servir para asegurar nuestra vida? Claramente se trata de un error, y frente a esta tentación, en la que Jesús desde luego no cae, tenemos una alternativa, la alternativa que Jesús nos presenta, que no es otra sino la pobreza. La pobreza. No comprendida como una miseria material. Jesús nunca ha dicho que sus seguidores tengan que vivir de manera material y mísera, o de manera mísera materialmente hablando. No se trata de eso. Se trata de la pobreza de los que solamente confían en la palabra de Dios, de los que creen que solamente en la palabra de Dios está su salvación, está su vida. Tenemos que comer, es indudable, pero el estómago no es nuestro templo y la comida no es nuestro Dios. En una sociedad como la nuestra necesitamos dinero, porque sin ese dinero no podríamos tener una vida digna, ni podríamos realizar, por ejemplo, nuestra misión como religiosos. Pero el dinero no es nuestro tesoro. Nuestro tesoro es la palabra de Dios. Donde ponemos nuestro corazón no es en nuestro dinero, es en la palabra que Dios nos ha dirigido, en la palabra que es Jesús de Nazaret. Además, nuestros bienes, según esta tentación, tienen que servir a los otros. Como dije antes, Jesús es consciente de que su mesianismo no es para sí mismo. El poder que se ha concedido a Jesús o que Jesús tiene no lo va a emplear para saciar sus propias necesidades. Lo va a emplear para saciar las necesidades de los demás. Jesús mismo dio de comer, según el propio Evangelio de Lucas, a 5.000 personas que estaban hambrientas y de las cuales él mismo se compadeció. Está utilizando ese poder que tiene, en este caso de multiplicar los panes y los peces, para saciar el hambre de una serie de personas. Evidentemente es también un símbolo de ese otro pan de vida bajado del cielo que es el mismo, ¿no? Pero también él dio de comer a los demás. No busca entonces, con su mesianismo, satisfacer su propia necesidad, sino la de los otros. Lo mismo podemos decir de los religiosos y las religiosas. Los bienes que tenemos no solo no merecen nuestro corazón, sino que no son nuestros. No los hemos recibido para nosotros, los hemos recibido para que los demás puedan recibir esa palabra en la que nosotros hemos confiado, para que los demás puedan alimentarse de ese pan con el que nosotros nos hemos alimentado primero. La pobreza, entonces, nos exige poner nuestro corazón solo en Dios, desprendernos de la obsesión de querer constantemente satisfacer nuestras necesidades por encima de todo. Hay que soltar las cosas que a veces agarramos con tanta fuerza para así poder recibir el don de Dios y para así poder también abrazar a nuestro hermano. Fijaos que cuando agarramos algo con muchísima fuerza, no solamente nos hacemos incapaces de recibir un regalo, es que también nos hacemos incapaces de estrechar la mano al otro, nos hacemos incapaces de abrazar a nuestro hermano, porque esta actitud hacia las cosas materiales también nos hace incapaces de mantener relaciones correctas con el resto de las personas que están a nuestro alrededor. Librémonos entonces de todo esto, no sucumbamos a esa tentación. Este es, creo, uno de los sentidos que puede tener el voto de pobreza. Pasemos a la segunda tentación: poder y dominio sobre los demás o servicio amoroso y obediencia.
En la segunda de las tentaciones, como bien sabéis, el diablo lleva a Jesús a lo alto, dice el texto, y desde allí le enseña los reinos del mundo, le enseña la gloria de los reinos del mundo. Y le dice el diablo a Jesús: todo esto te lo puedo dar porque es mío y se lo doy a quien yo quiera. Si me adoras, todo esto será tuyo. Hay un tipo de poder, un tipo de dominio sobre los demás que claramente es maligno, que es diabólico, perverso. Para Lucas es tan perverso, fijaos que lo asocia a la adoración al mismo diablo. No es que sea una cosa, digamos, secundariamente perniciosa. Lucas está comparando el poder sobre los demás, el dominio sobre las otras personas, con la mismísima adoración del diablo. Estamos, por lo tanto, ante una cosa seria. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que los seres humanos sean libres. El plan de Dios es que los seres humanos opten libremente por el bien. Que opten por el bien, naturalmente, pero que lo hagan con libertad. Dios nunca ha forzado a nadie, lo vemos en las propias tentaciones, a que se elija esto o aquello. El ser humano se sitúa con su libertad plena delante de este tipo de disyuntivas. Entonces, esto va contra la voluntad de Dios, forzar a una persona en su libertad. Los israelitas en el desierto habían sucumbido también a esta tentación. Habían adorado al becerro de oro. Los israelitas habían recibido la libertad de parte de Dios, estaban, por así decir, estrenando su libertad cuando atravesaban el desierto. En Egipto eran esclavos, Dios decide liberarlos y los manda al camino por el desierto. Y están de alguna manera aprendiendo a ser libres. Y en esa libertad sucumben un momento y se ponen a adorar el becerro de oro. Esta adoración del becerro significa, entre otras cosas, que se están sujetando, o sea, están en cierto modo renunciando a esa libertad y se están empezando a sujetar a las cosas materiales de nuevo. Dice el libro del Éxodo, al volver y ver que los israelitas estaban adorando al becerro de oro, Moisés vio que el pueblo estaba desenfrenado, estaban como sin freno, pues Aarón les había permitido entregarse a la idolatría, exponiéndolos a la burla de sus enemigos. Hay una clara relación aquí entre obrar bien y estar, por así decir, sujeto a Dios, a su ley, y obrar mal, adorar los ídolos y estar desenfrenado. Lo que están haciendo los israelitas no solamente es adorar un becerro de oro, lo que están haciendo es caer en la injusticia, lo que están haciendo es someterse unos a otros, lo que están haciendo es degradar la dignidad humana, que solo puede estar sujeta a Dios para que esté sujeta a un muñeco hecho de oro, a un animal hecho de oro. Cuando uno deja de adorar a Dios, se convierte en esclavo de todas las demás cosas, se convierte en esclavo frecuentemente también de las demás personas. Buscar desenfrenadamente el dinero, el placer o el poder sobre los demás de forma absoluta son formas de idolatría, según la Sagrada Escritura. Los israelitas están cayendo en una tentación de la que ninguno estamos libres, que es, ya que Dios nos ha hecho libres, vamos a hacer lo que nos da la gana. Y en lugar de cumplir su palabra, en lugar de escucharle a Él, en lugar de intentar ser mejores, o como dice el lema del año de la misericordia, misericordiosos como el Padre, pues dedicarnos a esclavizarnos a nosotros mismos, sujetándonos a nuestras pasiones, a nuestra ansia de poder y, lo que es peor, intentando convertirnos en dueños de los demás, intentando esclavizar a otros para que su libertad esté sujeta a nuestro capricho. Esto claramente es una degradación de la concepción del ser humano que tiene la Sagrada Escritura, es rebajar su dignidad. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, lo que significa, entre otras muchas cosas, que es libre y que solo puede dejar de ser libre a costa de lo que propiamente es, a costa de perder en su humanidad y a costa de perder en su filiación divina. Jesús está ejerciendo la libertad en el desierto. Pero a diferencia de lo que había pasado con el pueblo de Israel, Jesús no sucumbe
a esa tentación. Jesús opone a la tentación de la idolatría y de la búsqueda del poder esa otra frase de la Escritura: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Lo que Jesús está oponiendo a esta tentación de Satanás no es ni más ni menos que la obediencia y el servicio. Es verdad que es el Mesías, es verdad que es el Hijo de Dios, y es verdad que se le reserva un poder sobre todas las naciones, como dice la Escritura. Es verdad que el día de mañana Él vendrá en gloria para juzgar y reinará sobre todos los pueblos. Pero su reinado, que ya comenzó durante esta vida en la tierra, es un reinado de servicio. Lo dice Él mismo por activa y por pasiva. Él no ha venido a violentar la libertad de nadie para que hagan lo que sea a su antojo. Él lo que viene es a entregar su vida por los demás, para que los demás puedan tener vida y la tengan en abundancia. El poder de Jesús no es el de quien impone su voluntad a los otros, sino el del que trae la verdadera vida de los hombres. Su dominio no es otro que el dominio del amor, el dominio del que entrega su vida por los demás. En esta segunda tentación vemos que Jesús opone al poder y el dominio la obediencia y el servicio, lo cual tiene consecuencias también en su misión, porque Él en su predicación del Evangelio nunca va a forzar a nadie, y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Jesús presenta el Evangelio a sus seguidores como su propio bien, y así deberíamos nosotros presentar el Evangelio, como el bien de las personas. La noticia evangélica es lo que las personas necesitan para ser felices, aunque sea un camino esforzado. Uno no es libre cuando hace lo que quiere, sino cuando libremente acepta la voluntad de Dios, porque la libertad humana está orientada siempre hacia el bien. La ley del Evangelio no es la norma de un Dios caprichoso al que se le antojen las cosas. Si nosotros presentamos así la ley del Evangelio, va a pasar lo que pasó con el pueblo de Israel, que creyó que dado que no estaba Moisés, podían hacer lo que quisiesen. Dado que Dios no nos ve o no nos está castigando constantemente cuando hacemos las cosas mal, pues vamos a hacer lo que nos dé la gana. No, la gente tiene que asumir el Evangelio con madurez, con responsabilidad, no optando por algo que viene de fuera a violentar su propia libertad, sino como aquello que es cumplimiento de su opción por el bien. Cumplimiento de su opción personal por la felicidad. Dios no dicta leyes como un gobernante totalitario y caprichoso. Dios señala caminos como un padre que quiere a sus hijos y que quiere que sus hijos no tropiecen innecesariamente. Dios no es caprichoso, Dios lo que quiere es nuestro bien. Y por eso nos dice, mira, si vas por aquí te vas a hacer daño, como un padre se lo dice a un hijo cuando quiere enseñarle. El voto de obediencia en la vida religiosa, en el fondo, nos habla de este compromiso radical que todo cristiano tiene con la voluntad del Padre. Obedecemos en la vida religiosa cuando intentamos escuchar, más allá de nuestro propio interés, de nuestro interés subjetivo, de nuestro interés egoísta, cuál es la voluntad de Dios. Los mecanismos de gobierno de las distintas congregaciones a veces decimos si son más o menos democráticos. No hay ningún mecanismo de gobierno democrático en la Iglesia. No puede haberlo y no debe haberlo, porque lo que a la Iglesia le interesa no es lo que piensa el pueblo. Lo que a la Iglesia le interesa es lo que piensa Dios. Nosotros en nuestros capítulos no nos reunimos a decidir lo que nosotros queremos. Nos reunimos a comunitariamente intentar discernir ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas? El último término de la decisión no es nuestra voluntad personal, es la voluntad de Dios que tiene para nosotros. Tenemos que asumir esa voluntad que viene de otro, no imponer la nuestra. Dice, bueno, voy a citar el libro de las Constituciones y Ordenaciones de los dominicos, pero me imagino que en vuestras congregaciones habrá cosas parecidas. Dice nuestra Constitución en el momento en el que habla de la obediencia. Dice, la obediencia mediante la cual
nos superamos a nosotros mismos en el corazón, es muy útil para conseguir aquella libertad que es propia de los hijos de Dios y nos dispone para una entrega total a los hermanos en el amor. Fijaos, la obediencia es una verdadera liberación. El hecho de que no tenga que ser nuestra voluntad la que continuamente se imponga, sino la de otro, que sabe mucho mejor que nosotros cuál es nuestro bien, que sabe mucho mejor que nosotros dónde vamos a encontrar el florecimiento. Esto es una auténtica liberación y además hace que nos superemos a nosotros mismos en nuestro corazón, como dicen estas constituciones, citando, por cierto, a San Gregorio Magno. Además, eso nos hace libres, nos hace verdaderamente libres, porque nos libera de las ataduras que a veces nos ponemos a nosotros mismos, nos libera de la perspectiva estrecha con la que a veces nosotros somos capaces de mirar las cosas y nos abre a un mundo muchísimo más amplio, muchísimo más rico. Obedecer es querer ser más libre para poder servir con amor, con más plenitud de amor. Tenía aquí un ejemplo del Evangelio, pero no voy a entrar porque vamos ya un poco mal de tiempo. En el Evangelio de Marcos hay un momento en el que los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, se acercan a Jesús pidiéndole estar uno a su derecha y otro a su izquierda. Y Jesús les da una lección de lo que significa en la Iglesia la autoridad, de lo que significa en la Iglesia el poder. Y no significa otra cosa más que el servicio. Y para servir a los demás, pues a veces hay que desprenderse de lo que uno cree constantemente desde su perspectiva estrecha, que es su propio bien y que es el bien de los otros. En definitiva, yo creo que esta segunda tentación nos atañe a los religiosos porque atañe directamente a nuestra obediencia, a quién es aquel cuya palabra tenemos que escuchar y a quién es aquel cuya palabra tenemos que obedecer. Pasamos a la tercera tentación, el narcisismo que pone a prueba a Dios o la renuncia a uno mismo. La tercera tentación es la más importante. Sintetiza, en cierto modo, las otras dos y supone lo más hondo de la radicalidad, la más profunda de las raíces de la opción evangélica. El diablo lleva a Jesús al alero del templo. En el alero del templo, según las creencias del momento, el Mesías tenía que proclamar sus dictados. El Mesías tenía que expresar el modo en que quería liberar al pueblo de Israel. El diablo es astuto. Sabe que Jesús ha estado respondiendo a cada una de sus tentaciones con una frase de la Escritura. Entonces ahora el diablo se adelanta y es él el que empieza citando la Escritura y le dice: si eres hijo de Dios, tírate desde aquí, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles para que te cuiden. Esta es la tentación, podemos decir, del narcisismo, de aquel que constantemente piensa que sus necesidades son las que deben ser atendidas, de aquel que está reclamando continuamente de los demás que le den, que le miren, que le atiendan, que le sirvan. Es en definitiva el que pretende estar siempre y en todas partes mimado por todos, incluso por el mismo Dios. El pueblo de Israel cayó en esta tentación del narcisismo. Hay un momento en el libro del Éxodo, en el capítulo 17, donde se nos cuenta que el pueblo se quedó sin agua en mitad del desierto. Y entonces van a Moisés todos enfurecidos y le dicen: ¿no se supone que el Señor es nuestro Dios? Entonces, ¿por qué estamos pasando sed? Aquí lo grave no es que los israelitas estén pidiendo agua a Dios. Lo grave es que están estableciendo un condicionante. Están diciendo algo así como: nos fiaremos de que el Señor es nuestro Dios si nos da agua, si satisface nuestras necesidades. Que el sentido del texto es claro porque la pregunta que se hacen los israelitas en el versículo 7 de ese capítulo 17 es: ¿está el Señor en medio de nosotros o no? Lo que están es condicionando la confianza en la presencia de Dios en medio de ellos a si ellos ven satisfechas sus necesidades, a si ellos, en este caso concreto, pueden beber.
Fijaos que toda la Escritura ha interpretado este acontecimiento, que parece banal, como el momento en el que el pueblo de Israel tentó al mismo Dios, lo puso a prueba. Insisto, lo malo no es que ellos hayan pedido algo. El mismo Jesús exhorta a sus discípulos a que pidan cosas a su Padre del cielo. Porque dice él, si uno pide a su padre pan, ¿acaso su padre que lo quiere le dará una piedra? Si uno le pide pescado, ¿su padre que lo quiere le dará una serpiente? Le dice, no, vuestro Padre cuida de vosotros, pedidle las cosas que necesitéis. Aquí el problema, insisto, no es pedir, el problema es sujetar la petición a esa especie de perverso condicional. Yo confío en ti si tú satisfaces mis necesidades. Aquí está el grave pecado del pueblo de Israel. El problema es que están poniendo a prueba a Dios, están condicionando la confianza que ponen en Él a si sus necesidades se han visto satisfechas o no. Si realmente estás con nosotros, danos agua, y si no, prescindiremos de tu presencia entre nosotros. Jesús sabe que tentar a Dios no es la respuesta correcta y pone una alternativa, afirma un camino diferente a este que el diablo le está planteando. Es el camino de la negación a uno mismo. Por eso responde al diablo también con una cita de la Escritura. Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El que pone a prueba a Dios de esta manera condicional, lo que está haciendo es poner su necesidad, su yo, en el centro de todo, en el centro de sus relaciones con los demás y en el centro de sus relaciones con Dios. Ponerse a uno mismo en el centro es quizá el mayor obstáculo que tiene la vida espiritual. Tengo pocos años, pero cada vez estoy más convencido de esto. Ponerse a uno mismo en el centro es el mayor obstáculo de la vida espiritual. El propio Jesús lo dice meridianamente claro en el mismo Evangelio de Lucas y en los otros. El que quiera venir tras de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz cotidiana y me siga. Fijaos, a veces hablamos de cargar con la cruz prescindiendo de esta negación de uno mismo, y eso es destructivo para el ser humano. Una persona que antes no se ha ejercitado en la negación de sí mismo, es imposible que cargue con la cruz de manera creativa, de manera constructiva. Es imposible que tenga vida llevando a cuestas esa cruz. Una persona que no se niega a sí mismo y pretende cargar con la cruz es una persona que se va a destruir a sí mismo. Y esto pasa frecuentemente en la vida religiosa. Hay personas que entran en la vida religiosa sin negarse a sí mismos y después la vida religiosa se les convierte en una cruz que les destruye y que les destruye cotidianamente. Este es el paso previo, ineludible, para iniciar este camino con Jesús, prescindir de uno mismo. Decía también que es el más difícil y es fácil entender por qué. Pues bien, he puesto en relación las otras dos tentaciones con los otros dos votos de la vida religiosa, con la pobreza y con la obediencia. Indudablemente este voto se puede relacionar con la castidad, con el voto que hacemos de castidad, que no es otro, sino el voto del amor, el voto del amor. El voto de castidad es el que hace referencia al modo en que los cristianos, y en concreto también los cristianos consagrados, vivimos el amor. Y el amor no es otra cosa sino una entrega personal, una entrega personal. El amor es indudablemente el voto más importante, es también la virtud más importante. Santo Tomás de Aquino decía que el amor es la norma, la regla, la forma de todas las demás virtudes. Si no hay amor, lo sabemos, nos lo ha dicho de manera hermosa San Pablo, si no hay amor, no somos nada. Si no hay amor, no somos nada. El voto de castidad persigue que nuestra vivencia del amor sea cada vez más plena, primero que sea conforme al Evangelio y luego que sea cada vez más plena. Gracias al don de la castidad, cito de nuevo el libro de las Constituciones de los dominicos, pero me imagino que tenéis equivalentes en las vuestras, el don de la castidad, o gracias al don de la castidad, nos unimos más fácilmente a Dios y nos entregamos totalmente a la Iglesia,
con un amor más íntegro hacia los hombres. La tentación del narcisismo es justo lo que nos incapacita para relacionarnos con Dios de esta manera y lo que nos incapacita para entregarnos a los demás. Tentar a Dios es malo de suyo, porque convierte nuestra relación con Él en una relación egoísta, en una relación interesada. Pero es todavía más grave porque el narcisismo nos impide amar de verdad a los otros. El narcisismo nos hace incapaces de entregar nuestra vida para que los demás puedan tener vida. Amar implica confiar en el otro, implica abrirnos a su persona, implica olvidarnos de que el otro está ahí para atender nuestras necesidades. El otro no está ahí para atender nuestras necesidades. Es más bien al revés. El otro está ahí para que nosotros podamos entregarle nuestra vida. Y Jesucristo no hizo otra cosa durante su vida en la tierra sino entregarse por los demás. Es más, la misma Trinidad no es otra cosa sino unas personas que se vacían completamente de sí para que las otras personas tengan vida. Por eso digo también que esta es la tentación más importante, la más profunda y la más radical. Olvidarnos a nosotros mismos para que los demás sean implica que también vamos a ser nosotros gracias a los demás. Como se ve, por ejemplo, en esa comunidad, en ese amor que es la misma Trinidad. Tenemos que desentendernos de nuestro propio bienestar. Hay una expresión castellana que a mí me encanta que es desvivirse. Cuando una madre se desvive por su hijo, lo que hace es ceder su tiempo, ceder su tranquilidad, ceder su comodidad para que su hijo pueda tenerla. Pues Dios no ha hecho sino esto constantemente con nosotros. Y lo que nos pide es que hagamos esto constantemente con los demás. No para quedarnos sin vida, sino para recibir otra, que es mucho más grande que la que nosotros mismos podemos pensar, mucho más grande que la que nosotros mismos podemos imaginar o edificar. Por eso es tan importante que nos olvidemos de esas aparentes necesidades tan perentorias y abrirnos a ese otro mundo de la gracia y de la gratuidad. La única norma del amor es el amor mismo, no la satisfacción de un interés o una necesidad. Eso no significa que el amor no sea verdaderamente nuestra plenitud, que lo es. No es que renunciemos a la vida para tener el amor, es que renunciamos realmente a lo que no nos da vida para tener lo que es nuestra vida auténtica. Tenemos que vaciarnos de nosotros mismos para dejar sitio en nuestra vida al amor de Dios, mejor dicho, al amor que es Dios. Si nuestro corazón anda constantemente preocupado por qué hay de lo mío, es que yo, si os fijáis hay personas, probablemente yo lo hago el primero, que siempre empezamos hablando y diciendo es que yo no sé qué, es que yo no sé cuál, es que yo patatín. Si estamos constantemente preocupados de eso, no vamos a entrar en esta dinámica de la entrega. No podremos recibir con las manos vacías este don, este regalo que Dios nos quiere dar, porque las tenemos ocupadas en otra cosa. Y lo que es más importante, si no entramos en esta dinámica, no cumpliremos nuestra misión de religiosos en el mundo. Porque nuestra misión de religiosos en el mundo es ser un testimonio vivo, real, de esta entrega. Porque esta entrega es el verdadero rostro de Dios. Si la gente viese esta entrega, estaría viendo realmente lo que es el amor de Dios, en carne y hueso. Entonces, si no hacemos esto, no vamos a ser un testimonio de aquello que tenemos que significar. En conclusión, y ya para terminar, que me he pasado como 10 minutos, las 3 tentaciones pueden ser vistas como 3 exigencias. Claramente son exigencias porque si no las cumplimos, no vamos a entrar en ese proceso espiritual que Jesús nos está pidiendo, que Jesús está exigiendo si queremos seguir su camino. Pero no solo son algo negativo, son algo positivo, puesto que contienen algo por lo que se apuesta. Ese algo por lo que se apuesta es difícil.
Sin duda en ocasiones se hace cuesta arriba, yo no digo que no. Renunciar a uno mismo, fijaos, casi nada. Pero está garantizado, porque así lo ha dicho Jesús en el Evangelio, que ese es el único camino. Dios que nos ha creado sabe cómo somos y sabe lo que necesitamos. Y sabe que nuestro bien no está en poseer, en poner nuestro corazón en las riquezas, como decía la primera tentación, sino en abrazar el ideal de la pobreza de aquellos que confían solamente en Dios. Dios que nos ha hecho sabe que nuestro bien no está en tener poder sobre los demás, en dominarles para que hagan lo que es nuestra voluntad. Jesús opone a esto la obediencia a Dios y el servicio al prójimo. Nuestra felicidad no está en el narcisismo, en estar siempre en el centro, en querer a toda costa satisfacer nuestras propias necesidades y exigencias, sino que está en el abandono de nosotros mismos, para que Dios pueda llenarnos con su vida, para que Dios pueda plenificarnos con su gracia. Este camino, como os decía, es difícil, pero mucho más fácil es el camino del diablo. El camino que el diablo le va oponiendo a Jesús es el camino más fácil y parece incluso razonable a veces, pero no lo es. No caigamos en la trampa. El diablo siempre va a parecer que parezca razonable y que parezca bueno lo que realmente no es ni razonable ni bueno. Solo una nota antes de terminar sobre las prácticas de la penitencia. Ojo con las prácticas de la penitencia en la Cuaresma. Porque como bien saben los maestros espirituales de todas las épocas, una práctica penitencial es el ideal para engordar un ego que ya de suyo es bastante gordo. Si nosotros utilizamos nuestro ayuno, nuestra penitencia, nuestra limosna, para engrandecernos todavía más, estamos utilizándolas en su sentido diametralmente opuesto. Las prácticas penitenciales tienen que servir para desprendernos de nosotros mismos, no para agarrarnos a nosotros mismos con más fuerza todavía. Y Jesús también en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, advierte a sus discípulos sobre el modo en que deben realizar este tipo de prácticas. No se trata de reafirmarnos porque somos capaces de ayunar y entonces somos más fuertes. No se trata de reafirmarnos porque somos buenos y somos capaces de dar limosna. No se trata de reafirmarnos porque frente a otros que no pueden hemos sido capaces de estar no sé cuántas horas delante del sagrario. Se trata de desprendernos, no de reafirmarnos. Se trata de desprendernos. Nuestras prácticas penitenciales buscan esto. Nuestra limosna debe perseguir formarnos en la pobreza. No damos limosna para ser nosotros más, damos limosna para ser más pobres. Nuestro ayuno debe conducir a que mediante el control de nosotros mismos renunciemos al dominio sobre los demás. Y nuestra oración lo que persigue es vaciarnos de nosotros mismos, de nuestros intereses, de nuestros deseos, de nuestra cortedad de miras, para llenarnos del interés, del deseo y de la amplitud de miras del mismo Dios. Y con esto termino. Bueno, pero